Entonces, como comentamos en la parte anterior, la clave de este problema es encontrar dónde difieren las palabras, en qué parte está esta letra diferente y contar la diferencia de largo de las palabras desde ese punto en adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Caro y Cara, teníamos que si bien eran palabras del mismo largo, tenían una letra de diferencia y por lo tanto nosotros podíamos modificar de una a la otra en la distancia pedida según el enunciado. Cosa que no pasaba con gato y gatito, porque el largo de las palabras hacía que no pudiéramos hacer esta transformación de una a la otra en una sola operación. Entonces, el primer paso es encontrar la letra diferente, la letra distinta entre las dos palabras, una vez que ya pedimos ambas palabras de la forma que ya conocemos. ¿Cómo podemos entonces encontrar la letra diferente entre ambas palabras? Lo que hay que hacer de alguna manera es recorrer ambos strings y detenernos cuando encontremos una letra distinta. Ojo aquí, ¿cómo sabemos cuándo detenernos? Es importante que tengamos presente cuál es el string más corto, para no pasarnos de largo del tamaño de ningún string de los dos que están presentes. Por lo tanto, el primer paso es encontrar cuál es nuestro string más corto. Eso lo podemos hacer usando la función min, que recibe dos números y retorna el menor entre ellos. Entonces le pasamos el largo de las dos palabras involucradas. Y una vez que tenemos la palabra más corta detectada, lo que hacemos es recorrer ambas palabras usando esa como límite. Luego hacemos for i in range de 0 a más corto y empezamos a buscar cuál es la letra distinta. ¿Cómo hacemos eso? Aprovechando que los strings son una cadena de caracteres, los recorremos según el índice. If palabra 1 en i es distinto a la palabra 2 en i. Cuando esto ocurra vamos a encontrar la primera letra diferente, que es lo que estamos buscando y por tanto tenemos que almacenarlo en alguna variable. Llamémosla post letra distinta, que va a ser igual a i. Y aquí hacemos break. ¿Recuerdan lo que hace la sentencia break? Break lo que hace es que nos saca del loop donde estábamos. Entonces en este caso vamos a dejar el for cuando encontremos la primera letra distinta. Ojo aquí que declaramos una variable que no está aquí afuera. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es declararla antes para que esté disponible a lo largo de todo el programa. Y la inicializamos en 0. Entonces hasta este punto ya tenemos la posición donde se encuentra la primera letra distinta entre las dos palabras. El siguiente paso, como comentamos al comienzo, era buscar la diferencia de los largos de estas subpalabras que quedan desde la letra distinta en adelante. Pensemos un segundo entonces cómo hacemos para primero encontrar esas subpalabras y después ver la diferencia de largos. Nosotros efectivamente tenemos una forma de hacer subpalabras. ¿Se acuerdan de esto? Es una sintaxis súper útil para casos como este. Veamos por ejemplo cómo sería la palabra la palabra 1 comenzando desde la posición de la letra distinta. Sería palabra 1 en posición letra distinta, 2 puntos. Esa es un substring, una palabra más corta que va a partir desde posición letra distinta en adelante. Y algo similar tenemos que hacer con la palabra 2. ¿Cómo vemos entonces la diferencia entre los largos? Con la función len. Y lo restamos. Entonces, en esta porción de nuestro código lo que estamos haciendo es tomar estas subpalabras desde la letra distinta en adelante y vamos a restar sus tamaños para saber cuál es la diferencia de los largos. Guardemos claramente esto en una variable. Y ojo acá, ¿qué pasa si nos da un número negativo? ¿Cómo podemos evitarlo? Función abs, que nos da el valor absoluto. A nosotros nos interesa en este caso el resultado relativo, nos interesa en realidad la diferencia, por lo tanto podemos usar el valor absoluto. ¿Y ahora qué viene entonces? Tenemos que hacer la decisión según la diferencia de los largos, es decir, el análisis que hicimos en el primer video de cuánto es el largo de diferente que tienen, qué es lo que hacemos a continuación. Veámoslo entonces.